En este momento no tengo el listado de ustedes, pero por lo general suelo interrogar a los estudiantes. ¿Ok? Y es parte de la evaluación. Bien. ¿Qué entienden ustedes por economía? ¿Qué es para ustedes la economía? ¿Qué es la economía? Carmen, ¿qué entiende usted por economía? Por favor, activen las cámaras. Que no sé si están o no están allí. Acuérdense que yo no puedo activar mi cámara cuando estoy dando la clase porque no hay resolución, no tengo resolución. ¿Qué entienden por economía? ¿Qué será la economía? La organización de recursos. Ajá. Una organización de recursos. ¿Qué más? ¿Alguien más? La organización y recursos de pronto de bienes y servicios que hay dentro de un país. Ok. La organización, distribución y consumo de bienes y servicios dentro de una nación o dentro de un país. Hay diferentes conceptos, según los teóricos, como han establecido lo que es la economía. Dentro de la economía hay dos ramas. Está la macroeconomía y la microeconomía. Ahorita, en este módulo, ustedes van a ver la macroeconomía. El semestre que viene, en el tercer semestre, ya sea en el módulo uno o el módulo 2, van a ver lo que se refiere a la microeconomía. Entonces, vamos a analizar por el momento qué estudia la macroeconomía. ¿Okay? Bien. Ahora, ¿qué es la economía? ¿Cómo surge la economía? El vocablo o la palabra economía proviene de la voz griega oikos, que significa casa, y nomos, que significa administrar. Por lo tanto, economía en el imperio griego significaba el oikos nomos, es decir, la administración del patrimonio de la casa. Para los griegos, la casa era el imperio griego. El primer filósofo que acotó esta palabra fue Aristóteles, pues él utilizó el término economía para designar el estudio de la administración de los bienes del imperio griego. De allí proviene la palabra economía. Por lo tanto, Aristóteles utiliza la palabra economía para establecer la administración de los bienes del imperio. Sin embargo, él estableció que hay diferentes tipos de economía según dónde se desarrolle. Se le llama economía doméstica a la economía del hogar. Se le llama economía regia a la economía del reino o de un imperio. Y se le llama economía provincial a la economía de la provincia, o la provincia de Babura, o la provincia de Pichincha, o la provincia de una ciudad. Y se le llama economía política a la economía nacional, es decir, a las políticas que tiene el gobierno o el Estado para poder desarrollar la equitativa distribución de los bienes y los servicios. De allí que a través del paso del tiempo, con el paso de los siglos, la economía se ha consolidado como una ciencia social. ¿Por qué ciencia social? Porque busca resolver los problemas del hombre y para el hombre. Es el hombre quien la crea para poder desarrollar solución a los problemas de desempleo, a los problemas de inflación, de estancamiento económico, de su desarrollo. De allí que, como ciencia social que estudia el hombre y resuelve problemas económicos para el hombre, es que a la economía se le llama la ciencia de satisfacción de la necesidad, de la escasez y la elección, porque siempre tenemos que elegir. Cuando vamos al supermercado tenemos que elegir cómo rendir ese presupuesto, cómo rendir ese dinero. Seguramente lo hace el Estado, también lo hace el empresario. De allí que la economía, como ciencia social, orienta a cómo distribuir los escasos recursos ante las necesidades crecientes e ilimitadas. Ese es el significado de la economía. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? Respondan, por favor. No, profesor, no hay. Ok, gracias. Bien. Ahora, hay muchas definiciones de economía como ciencia. Por ejemplo, Paul Samuelson, Premio Nobel de Economía, la define como la ciencia social que estudia la manera en que las sociedades utilizan recursos escasos para producir bienes y servicios y distribuirlos entre los diferentes agentes económicos. ¿Cuáles son los agentes económicos? Las empresas, los hogares y el Estado. Quiere decir que estos agentes económicos constituyen, ¿verdad? La ciencia económica.
Por su parte, Lionel Robin, otro premio Nobel de Economía, define la economía como la ciencia que estudia la conducta humana como una relación entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos. Fisher, Dorwell y Smails la definen como el estudio de la forma en que las sociedades deciden qué van a producir, cómo van a producir y para qué van a producir con recursos escasos y limitados ante la presencia de necesidades múltiples e ilimitadas. Por su parte, Gregory Mankiw, también premio Nobel de Economía, define la economía como el estudio del modo en que la sociedad gestiona sus recursos, principalmente recursos escasos, recursos tecnológicos, recursos monetarios, recursos materiales, recursos humanos. Existen otras definiciones, ¿verdad?, de economía, tales como esta, que se define como la ciencia que estudia la manera en que se fijan los precios del trabajo. ¿Y cuál es el precio del trabajo? El salario. El precio del capital, que es la tasa de interés o la ganancia. Y el precio de la tierra, que es el valor de la tierra, ya sea agrícola o urbanizable. ¿Okay? También explora la conducta de los mercados financieros y analiza la manera en que se asigna capital o la inversión y el resto de la economía. Y otra definición, analiza la consecuencia de la intervención del Estado para la eficiencia del mercado. Examina la distribución de la renta y sugiere mecanismos con los que se puede ayudar a pobres sin afectar los resultados de la economía. Entonces, fíjense que existen muchas definiciones de economía. ¿Quién está solicitando ingreso? Bueno, continúo. Por favor, activen sus cámaras. Ok. ¿Cuáles son las ideas clave de la economía? La escasez y la eficiencia. ¿Qué es la escasez? Aquellos recursos limitados y suficientes para producir de todos los bienes a toda la población. Por eso cada día los recursos son más escasos, puesto que con ellos se satisfacen necesidades crecientes e limitadas de los individuos. Y la eficiencia no es más que cuando existen recursos que son limitados y las necesidades son crecientes y limitadas, la economía debe jugar a sacar mayor provecho de esos escasos recursos, de manera que eficiencia significa ausencia de despilfarro. En la medida de que una economía logre satisfacer las necesidades de su población, logre distribuir equitativamente esos recursos, estará generando eficiencia, de manera de lograr óptimos resultados a través de la satisfacción de objetivos y de metas. Ahora, ¿en cómo se clasifica la economía? Como les decía anteriormente, la economía tiene una clasificación muy extensa. Según sujeto, la economía se clasifica en positiva, es decir, lo que es, lo que estamos observando, tal como ocurre en la economía hoy en día, con sus desperfectos, con sus complicaciones, con sus problemas económicos, de inflación, de su desarrollo, de pobreza. ¿Ves? A diferencia de la economía normativa, que es el deber ser de la economía, solucionar problemas económicos, lo que debería ser. Según su naturaleza, la economía se clasifica en microeconomía, que es aquella que estudia el comportamiento de las unidades económicas. ¿Cuáles son las unidades económicas? Las familias y las empresas. Quiere decir que el estudio de la microeconomía como una rama de la economía es analizar el comportamiento de las familias, de los consumidores o de los trabajadores y el comportamiento de las empresas. La familia, por su parte, ahorra, las empresas invierten. Ese es el papel de la microeconomía. Tanto las familias como las empresas buscan reducir sus gastos, buscan reducir sus costos. Ahora, la macroeconomía, que es el área que nos concierne en este módulo, estudia todos los agregados económicos, es decir, todas aquellas variables económicas que analiza el Estado a través del gobierno, tales como buscar solución al desempleo, a la inflación, a la demanda agregada, a la oferta agregada, analiza lo que se refiere al ahorro nacional, a la riqueza nacional, al ingreso nacional, a las exportaciones, a las importaciones, al gasto público. Quiere decir que la microeconomía es un subconjunto de la macroeconomía.
La macroeconomía es mucho más amplia, mucho más extensa. Analiza el entorno nacional. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién está haciendo bulla por allí? A ver, Yo, profesor, disculpe la interrupción. ¿Será que me dígame. puede dar un permisito, unos 20 minutos para ir a retirar unos documentos de mi mamá? Ok, vaya y regrese, Bon. Listo. Continúo. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Alguna pregunta? Ay, no era. ¿No? Bien, sigamos. Por su parte, la economía según su funcionamiento se divide en economía dirigida, mixta y de mercado. Una economía dirigida es donde el Estado controla y planifica la economía, donde no hay empresas. Es una economía socialista, una economía como la cubana o como la venezolana o como la coreana del norte, donde el Estado es quien decide qué, cómo y para quién producir. No hay empresa, no hay una libre competencia. A diferencia de la economía de mercado, que es una economía capitalista, como la economía ecuatoriana, la colombiana, la economía peruana, chilena o argentina, donde todo lo que fluye lo determina el mercado a través de las fuerzas de la oferta y la demanda. Ahora, cuando se unen tanto la economía dirigida como la economía de mercado, ocurre la economía mixta. La economía mixta tiene elementos de socialismo y de capitalismo. Interviene el Estado para regular el mercado, pero también interviene el empresario para generar la producción. El Estado controla que se produzcan bienes y servicios y el empresario lo que hace es generar esos bienes y los servicios. Entonces, esta es una parte de esa clasificación de la economía. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? No, profe. Ah, ok. Mire, por favor, no quiero sentirme como si tuviera una sesión de espiritismo llamando a los espíritus, por favor. Muchas gracias. Pero me dicen sí o no. Esta es también otra clasificación de la economía. Como le decía anteriormente, una economía positiva es lo que se observa, como ocurren los hechos económicamente. Esta economía positiva es desarrollada por la teoría económica. La teoría económica es un instrumento de teorías que genera hipótesis y leyes y teorías para resolver problemas económicos. Dentro de esta teoría económica está la microeconomía y la macroeconomía. En nuestro caso, vamos a analizar la macroeconomía y el próximo semestre analizaremos la microeconomía. Pero también esa economía positiva, que es lo que observamos día a día, cómo se comporta la economía nacional, ocurre lo que es la economía aplicada. Esa economía aplicada describe la realidad económica, describe cómo se comporta el empresario, cómo se comporta el Estado, el gobierno, cómo se comportan las provincias o los alcaldes o los gobernadores económicamente. Por lo tanto, en esta economía aplicada se analiza la estructura económica a corto plazo, el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. El sector primario está compuesto por agricultura, pesca, ganadería. El sector secundario está compuesto por tecnología, por industria. El sector terciario está compuesto por todo lo que se refiere a servicios, servicios de salud, servicios de educación, banca y finanzas. En el caso de Ecuador, la estructura económica ecuatoriana está soportada principalmente en el sector primario, lo que es la producción de vegetales, de alimentos agrícolas, de petróleo, de banano, de flores. Entonces, Ecuador soporta su estructura económica principalmente en el sector primario. No así tiene desarrollado totalmente el sector secundario y tampoco el sector terciario, como sí lo tienen en forma equilibrada los países desarrollados. Pero también esta economía aplicada analiza cómo ha evolucionado la historia económica a largo plazo a través de las sociedades, desde que se desarrolló la economía primitivista, luego la esclavista, feudalista, el capitalismo, el socialismo y el comunismo, que se refiere a cómo se ha desarrollado el mundo a través de la historia. Y lo que nos debe llamar la atención es la economía normativa, lo que debe ser, lo que es un juicio de valor, cómo mejoraríamos económicamente si el Estado, ¿verdad? Tratara de eliminar la corrupción,
si en verdad los dineros públicos no fuesen sustraídos, si el Estado fuese eficiente y efectivo en cuanto a la generación de la riqueza del Ecuador, en cuanto a la producción de banano, de camarones, de flores o de petróleo. Es así como esta economía normativa, que es el deber ser, si fuese así, esa economía se aplicaría a la realidad económica. Otra forma sería de gerenciar eficientemente esos recursos escasos que tiene el Estado. ¿Okay? Y a través de esa teoría económica que se observa que se aplicaría en la realidad a través de la economía normativa, es como se genera la política económica. ¿Y qué es la política económica? Aquella serie de medidas o estrategias que el Estado utiliza para equilibrar los ingresos y los gastos, de manera que se genera la política económica y monetaria que regula el valor de la moneda, la política económica fiscal que regula los impuestos y los ingresos y los gastos, la política de renta, la política de exportación, la política de financiamiento. Entonces, si eso fuese así, la política económica del Estado sería mucho más efectiva, mucho más eficaz y mucho más eficiente. Pero lamentablemente todos los países, no solamente los desarrollados, sino también los desarrollados, actúan bajo una política, bajo una economía positiva, lo que es y lo que se observa. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a la clasificación de la ciencia, de la economía como ciencia? ¿Sí o no? De mi parte, no, profe. Muchas gracias. Esto, bueno, también lo que le acabo de explicar, la economía positiva, ¿verdad? Se clasifica en economía descriptiva porque lo que hace es describir lo que sucede, describir los acontecimientos tal y como ocurre. Y la teoría económica que soporta el aspecto, la microeconomía y la macroeconomía. Y el deber ser, como debería ser la economía, como debería solucionar los problemas de la nación para sus agentes económicos, llámese Estado, empresa o trabajador, esa economía normativa es la que el Estado debe aplicar a través de su política económica o a través de su plan de gobierno, a través de una política fiscal que controle y equilibre los impuestos, los gastos y los ingresos, la política monetaria donde se le dé valor a la moneda. En el caso de Ecuador, por supuesto, la moneda es muy fuerte porque es una moneda norteamericana. Y a través de esa política monetaria también se controla el desempleo, se controla la inflación. Digo se controla porque ellos no desaparecen, solamente se minimizan. Es como una enfermedad como la hipertensión o como la diabetes, que no desaparece, pero se puede controlar. La política exterior, que tiene que ver con las exportaciones y las importaciones. Las exportaciones, los productos que se venden al exterior, a otros países, y se obtienen divisas. Y las importaciones, los productos que se compran, bienes y servicios que se compran en otros países, y por lo tanto tenemos que pagarla en divisas, principalmente en dólares. Habrá, si esa política económica actúa eficientemente, esa política exterior va a ser equilibrada. Quiere decir que las exportaciones va a llegar a un momento en que son iguales a las importaciones y no habrá ni déficit ni superávit. No habrá ni suficientes ingresos, pero tampoco suficientes gastos. Y finalmente la política de rentas, que es cuando el Estado ajusta los sueldos y los salarios. Ahorita la política de rentas, el presidente Lazo incrementó $25 al sueldo mínimo. No así se incrementó los $25 en forma lineal para todos los sueldos. Por lo tanto, eso incluye que algunos productos de la cesta básica tiendan a subir de precio, pero va a afectar a gran parte de la población porque no todo el mundo gana sueldo mínimo. Y $25 representa muy poco en comparación con el incremento de los precios que posiblemente se van a avecinar en los próximos meses. Quiere decir que el Estado, a través de esa política económica, debe controlar la inflación y debe controlar el desempleo. Bien. Ahora, vamos a ver ya analizado a lo que se refiere a la microeconomía y la macroeconomía, vamos a compararlas para poder determinar su campo de estudio. La microeconomía significa, como les decía anteriormente, la rama de la economía que estudia el comportamiento de un consumidor individual, llámese de familia, llámese trabajador, de la empresa y la empresa y la familia. Quiere decir que la microeconomía solamente trata el comportamiento de la empresa, pública o privada, y de la familia, o consumidor o trabajador. A diferencia
de la macroeconomía, que es la rama del conocimiento que estudia el comportamiento de toda la economía, tanto nacional como internacional. Cuando hablamos de toda la economía, nos referimos a el consumo de todos los pobladores de la nación, de todas las empresas y del Estado, a la inversión que realiza el Estado, a la inversión que realiza el empresario, al gasto público que realiza el Estado y a las exportaciones y las importaciones. Es decir, que la macroeconomía es un área mucho más amplia, mucho más extensa de análisis de cómo evoluciona un país económicamente. Y dentro de esa macroeconomía, por supuesto, está sujeta o es un subconjunto de la microeconomía. Como les decía anteriormente, la microeconomía trabaja con variables económicas individuales, tales como la demanda de productos, el precio de un producto, la oferta, la producción empresarial, la productividad, que es la calidad de la mano de obra o la calidad del producto que se vende, y los costos económicos. Mientras que la macroeconomía trabaja con variables económicas agregadas, tales como el Producto Interno Bruto, que lo vamos a desarrollar en la unidad número 2, también llamado ingreso nacional, la demanda agregada, que es la demanda de todos los agentes económicos, la oferta agregada, que también es toda la oferta, ya sea del empresario, del Estado y de las familias, el ahorro nacional, la inversión nacional, el gasto público, las exportaciones, importaciones, inflación, divisas, consumo nacional, crecimiento y desarrollo económico y balance de pago. Como podemos observar, la macroeconomía es mucho más amplia porque abarca mucho más variables económicas para poder tomar decisiones de política económica. El campo de aplicación de la microeconomía son cuestiones operativas o internas, ya sea de empresas y de familias, mientras que la macroeconomía, su campo de aplicación está aplicado a cuestiones ambientales, a cómo el Estado debe promulgar las políticas para proteger el medio ambiente, cómo las empresas deben contaminar menos, cómo las empresas deben equilibrar sus gases tóxicos de producción de bienes y servicios para no afectar el aire que respiramos los ciudadanos. Y también la macroeconomía, a través de su política económica, toma decisiones gubernamentales, es decir, cómo incrementar los ingresos nacionales y cómo reducir los gastos nacionales. En cuanto al alcance, el alcance de la microeconomía se abordan cuestiones como producto individual, demanda, oferta, precio de productos, salarios, entre otros. Y la macroeconomía, su alcance, como les decía anteriormente, tiene que ver con la renta nacional, el nivel general de precios, que se refiere a la inflación, la distribución de bienes y servicios, la producción nacional, entre otros. ¿Por qué es importante analizar la microeconomía? Porque ella es útil en la determinación de los precios de un producto, junto con los precios de los factores de producción. ¿Y qué son los factores de producción? La tierra, la mano de obra y el capital. Cuando hablamos de tierra, la tierra es productiva, ya sea una tierra para producción agrícola o una tierra para producción urbanizable, para construir allí una empresa, una casa o también para construir un edificio público. ¿Verdad? La mano de obra no es más que la fuerza de trabajo que tenemos los ciudadanos, principalmente la población económicamente activa entre los 14 y 65 años, y por lo tanto recibimos una remuneración, que es el salario. El capital es la inversión que realiza el empresario y el Estado para obtener una ganancia. Es decir, que el precio de ese capital es la tasa de interés o también llamada beneficio. ¿Por qué es importante la macroeconomía? Porque ella, como dentro de su política económica, busca mantener la estabilidad en el nivel general de precios, de manera que los precios no se incrementen. Y también resuelve problemas económicos tales como la inflación, la deflación, que es lo contrario. Cuando hablamos de deflación, es que los precios son tan bajos que los productos son más baratos en el exterior que aquí dentro de la nación. Y por lo tanto, eso va a debilitar la moneda. La inflación, que no es más que un estancamiento con inflación, tal como ocurre en el caso de Venezuela, en el caso de Cuba, que unidos al socialismo que los agobia, no puede salir de ese estancamiento con inflación. El desempleo también es otro problema de la macroeconomía que busca resolverse y, por supuesto, la pobreza como un todo, la pobreza en todos los aspectos, la pobreza crítica, pobreza extrema. De manera que la economía debe generar empleo para poder reducir ese nivel de pobreza extrema.
En cuanto a los precios, ¿qué precios se toman en cuenta a nivel microeconómico? La microeconomía toma en cuenta el precio del producto, el precio de la mercancía, el precio de un servicio, el precio de un bien, junto con otros precios comparativos, ¿verdad? Ya sea productos complementarios o productos sustitutos. De hecho, los consumidores, cuando vamos al supermercado, vamos a un mercado, buscamos precios, ¿verdad? Que los precios sean los más bajos, pero que el producto sea de buena calidad. Es parte de la microeconomía. A diferencia de la macroeconomía, que analiza la totalidad de los precios de todos los productos a nivel nacional. No solamente toma en cuenta el precio individual, sino el precio por tonelada, el precio por grandes cantidades, el precio de toda la producción de café, o el precio de toda la producción de tomate, o el precio de toda la producción de pantalones. Toma en cuenta el precio nacional de la producción nacional, es mucho más amplio. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Alguna pregunta? ¿Sí o no? ¿No hay preguntas? ¿O se fueron? Aquí estamos, profesor. Ok, muchas gracias. Y finalmente, ¿cómo se analiza la economía a nivel microeconómico? De abajo hacia arriba. Es decir, partiendo de la familia, luego el empresario. Ese es solo los análisis de la microeconomía. Y la macroeconomía analiza la economía de arriba hacia abajo. Primero el Estado, ¿verdad? Pero primero el comercio internacional, luego a la nación, luego el empresario y finalmente las familias. ¿Qué temas aborda la microeconomía? Por ejemplo, ¿cómo afectará el precio de una determinada mercancía la cantidad de su demanda? Si el precio sube, la demanda disminuye. Y si el precio baja, la demanda aumenta. En caso de la macroeconomía, como el Producto Interno Bruto, que es la producción de bienes y servicios en un año, podría ser afectado por la tasa de desempleo. Por lo tanto, si hay desempleo, no puede haber producción, porque esa gran cantidad de mano de obra no está siendo empleada, no tiene un sueldo. Y al no haber empleo, no puede haber producción. Entonces, fíjense ustedes cómo cada una de esas ramas, ya sea de la microeconomía y de la macroeconomía, son analizadas dentro de una nación, según sus agentes económicos. ¿Quién? Ahora, ¿cómo se originó la economía como ciencia a partir del año 1776 por un economista inglés llamado Adam Smith, quien publicó su obra clásica Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones? Adam Smith quiso demostrar a través de su libro de cómo las naciones eran ricas en la medida que producían más, en la medida que generaban más empleo, en la medida que la naturaleza proveía a esa nación de abundancia de recursos económicos, ya sea minerales, ya sea productos naturales, ya sea productos alimenticios, pero que fuesen bien administrados por el hombre, principalmente por el gobierno de turno. De esa forma, él en su investigación estableció que mientras la naturaleza proveía al hombre de riqueza, el hombre tenía que administrarla en forma eficiente, en forma efectiva, con el propósito de satisfacer todos los requerimientos de su población. Adam Smith es considerado el fundador de la microeconomía también, que es la rama de la economía que asume el comportamiento del mercado, de las empresas y los consumidores. Por su parte, en el caso de la macroeconomía, el padre de la macroeconomía es John Maynard Keynes, quien en el año 1936 publicó su libro La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Él decía que a la medida que toda la población estuviese ocupada, tuviese pleno empleo, esa población podía tener facilidad para accesar a la compra de bienes y servicios, facilidad para ahorrar, facilidad para invertir. Por lo tanto, eso iba a generar una mayor tasa de interés. ¿Okay? Y por supuesto también dinero a nivel empresarial, a nivel del Estado, porque los trabajadores con un empleo podían pagar impuestos, podrían satisfacer sus niveles de ahorro, sus niveles de consumo. El empresario también, al obtener dinero, podía satisfacer sus niveles de inversión y también pagar sus impuestos. Y el Estado también podía generar mayores bienes públicos, generando un bienestar económico y social a toda la población. Por eso se establece que John Maynard Keynes es el padre de la macroeconomía. Él desarrolló en su libro algunas teorías
sobre las causas del desempleo y las recesiones económicas, la determinación de la inversión y el consumo y por qué unos países prosperan y otros se estancan. Ahora, ¿cuál es la utilidad de la macroeconomía? Que es la materia que nos concierne. La macroeconomía es útil. ¿Por qué? Porque permite analizar de forma general los objetivos económicos de un país a través de la política económica. De tal manera que esta política económica sirve como una herramienta a los gobiernos para lograr los objetivos de estabilidad económica en los precios, lograr el crecimiento económico, lograr el desarrollo económico, fomentar el empleo y mantener una balanza de pago sostenible, equilibrada de tal manera que los países puedan pagar las importaciones, puedan pagar sueldos y salarios, puedan pagar servicios sociales, en educación, en salud, tales como lo tienen los países desarrollados, como Suecia, Finlandia, Noruega, Estados Unidos, Japón, que hay un equilibrio en cuanto al consumo, en cuanto a la inversión, hay un equilibrio en cuanto a las exportaciones y las importaciones. Entonces, ese es el propósito de la macroeconomía, que se logre a través de los gobiernos una mayor eficiencia, efectividad efectividad y eficacia de la distribución de los recursos escasos ante múltiples necesidades de la población. Ahora, ¿de qué se encarga la macroeconomía? Como le decía anteriormente, se encarga de lograr el crecimiento económico por a largo plazo, 10, 15, 20 años, de tal manera que ese crecimiento económico genere mayor producción de bienes y servicios y pueda aumentar el nivel de vida de la población. De la productividad, cuando hablamos de productividad, depende de la calidad de la mano de obra, la calidad de esos trabajadores, de la calidad de la producción de bienes y servicios, de la calidad de vida. Por lo tanto, esa productividad no es más que lograr los avances que genera una población económicamente activa con capacidad de trabajo. Los ciclos económicos también, que son movimientos oscilatorios de alzas y bajas. Cómo se comporta el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Todos los países atraviesan por épocas de auge, épocas de recesión, épocas de prosperidad y épocas de crisis. Por supuesto, todos queremos estar en una época de auge y de prosperidad. Ningún país quiere estar en una época de recesión y de crisis. También la macroeconomía analiza lo que es el desempleo, llamado también tasa de paro, que puede variar drásticamente de un periodo a otro dentro del mismo país. Pero existen medidas de política económica gubernamental que pueden aplicarse para reducir el desempleo, tales como generación de trabajo por horas, generación de trabajo a destajo, generación de recolección de productos agrícolas en épocas estacionales. Es decir, que el Estado debe buscar la forma de que ese desempleo sea menor al 5%. También se encarga la macroeconomía de controlar la inflación, es decir, cómo se calcula la inflación y cuáles son las consecuencias que tiene para la economía, como el crecimiento sostenido de los precios, que dice que el Estado debe buscar la forma de que esos precios no crezcan, ¿ya? Reduciendo gran parte de la importación y generando empleo para que la producción sea producida por trabajadores nacionales. También la macroeconomía se encarga de las cuentas públicas, es decir, el peso del sector público, que suele ser muy elevado porque las nóminas gubernamentales son muy elevadas, principalmente las nóminas de salud y las nóminas de educación. Entre las nóminas de salud y educación se llevan el 70% del presupuesto nacional, de manera que el Estado debe ser decisivo a la hora de equilibrar sus gastos. ¿Verdad? Siendo así, el Estado debe prestar atención al superávit y al déficit, de manera que debe lograr un superávit donde los ingresos sean mayores a los gastos y evitar el déficit, lo cual incurre en que los gastos sean mayores a los ingresos, de manera de también de cancelar la deuda pública, cancelar la deuda a los organismos internacionales, tales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial de Desarrollo y el Banco Interamericano, que son los principales acreedores de todos los países, en cuanto a deuda pública se refiere. Ahora, ¿qué estudia la economía? Como le decía anteriormente, existe la economía de mercado. Es cuando los individuos y las empresas privadas toman decisiones de producción y consumo, tal es el capitalismo. Hay una libre empresa, hay una libre competencia, el empresario surge para competir entre sí y para poder satisfacer la demanda de toda la población. Y, por supuesto, los trabajadores
trabajamos para llevar a cabo ese consumo. Existe la economía de Estado, es cuando el gobierno toma las decisiones de producción y distribución, lo que ocurre en el socialismo, donde no hay empresario y el gobierno es quien decide qué producir, cómo producir y para quién producir. Y las economías mixtas, que es una combinación de economía de mercado y de economía de Estado, tal como ocurre en Suecia, en Noruega, en Finlandia, donde tiene aspectos positivos del socialismo y aspectos positivos del capitalismo, y hay una libre empresa y de libre competencia, pero el Estado es quien regula, controla y decide los niveles de producción conjuntamente en conversaciones con el empresario. Son los tres tipos de economía. Bien. ¿Y a qué le llamamos factores de producción? Como le decía anteriormente, existen tres factores de producción, que son la tierra, el trabajo y el capital. Los factores de producción no tienen más que el propósito de crear bienes y servicios. Está la tierra, como yo le decía, que puede ser agrícola o urbanizable, tiene una remuneración que se llama renta de la tierra o el pago que ella recibe cuando es arrendada. Está el trabajo, que es la fuerza de trabajo, ya sea intelectual o física, y por la cual los trabajadores recibimos una remuneración. Y está el capital, que es la inversión del empresario, la inversión del Estado. La familia no tienen capital, la familia pues la tienen ahorro. Entonces, ese capital también tiene una remuneración o un precio, que es la tasa de ganancia o la tasa de beneficio. De tal manera que cuando existe equilibrio de estos factores de producción, la economía utiliza la tecnología para combinar factores y obtener productos. Quiere decir que el principal factor de producción es la tecnología a través de la inversión en capital. Aquellos países desarrollados, por supuesto, son ricos en tecnología, en innovación, en desarrollo, en investigación, en producción de nuevas máquinas. Y los productos, que son los bienes y servicios resultantes del proceso de producción que se consume, y que ese proceso de producción está combinado por la fuerza de trabajo y por la maquinaria y equipo para llevar a cabo esa producción en altos niveles, la producción de bienes y servicios. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí o no? No, profesor, no hay duda. Ok. En cuanto al crecimiento y estabilidad macroeconómica, todo país quiere crecer. Por lo tanto, de los orígenes del capitalismo ha padecido brotes periódicos de inflación, que es la subida de precios, y depresión a través del desempleo. Son las dos enfermedades que afectan el crecimiento económico para lograr esa estabilidad macroeconómica, la inflación y el desempleo. Keynes, como padre de la macroeconomía, aporta forma para controlar los desequilibrios económicos mediante una política macroeconómica o una política económica. Por lo tanto, Keynes aporta una política macroeconómica destinada a estabilizar el crecimiento de las economías, a estabilizar los precios, a estabilizar la inflación, a generar empleo. A través de la política fiscal, como les decía anteriormente, la política fiscal busca equilibrar los impuestos y los gastos. Y también la política monetaria, que busca equilibrar los tipos de interés, las tasas de interés, controlar la inflación y generar créditos a la población para que pueda independizarse y pueda crear empresas a través de la producción de bienes y servicios. También esa política macroeconómica busca incrementar niveles de empleo, y también está la política cambiaria, que atiende a estabilizar la moneda internacional. ¿Okay? En cuanto a la tasa del cambio de divisa, en el caso de Ecuador, afortunadamente hay una moneda norteamericana que gravita a nivel mundial, pero en el caso de los países como Colombia, Argentina, Chile o Perú, que tienen otras monedas, ellos tienen que revalorizar su moneda para poder competir con el dólar, puesto que el dólar es el tipo de cambio y el medio de cambio a nivel mundial. De tal forma que la política macroeconómica, en el caso de Ecuador, busca darle un mayor valor al dólar. Por eso muchas veces se dice que Ecuador es una economía muy costosa, porque el dólar equivalente aquí o en Estados Unidos tiene el mismo valor. Entonces los productos aquí son mucho más costosos que en otros países. Por esa razón, el sueldo mínimo de Ecuador es mucho más elevado en dólares que en otros países. El sueldo de otros países en dólares son $298, $112. Muy difícilmente llega a $400. Por eso se plantea que es una economía un poco costosa, la economía ecuatoriana, y por eso es que gran parte de la población de los empresarios
en épocas que no eran de pandemia iban a comprar sus productos a Colombia por el gran valor que tenía el dólar frente al peso colombiano. Existen muchas políticas macroeconómicas. Ahora, para que esas políticas macroeconómicas puedan generar rendimiento, tenemos que hacernos las siguientes preguntas. ¿Por qué disminuye la producción y el empleo cuando las políticas macroeconómicas no están actuando? ¿Cómo puede reducirse el desempleo, generando empleo por parte del Estado, principalmente en el sector construcción, que genera una mano de obra directa e indirecta? ¿Cuáles son las causas de la inflación? ¿Cómo puede controlarse? ¿Cómo puede aumentar un país su tasa de crecimiento económico? Fíjense todas las interrogantes que existen para poder analizar cómo actúa la política macroeconómica del Estado en la búsqueda de soluciones a los problemas económicos, a través ya sea de la política cambiaria, de la política monetaria, de la política fiscal o de la política de renta u otras políticas que más adelante vamos a analizar. Ahora, ¿cuáles son los objetivos e instrumentos que tiene la macroeconomía para corregir esos desequilibrios tan elevados que tienen los países? Por ejemplo, si el gobierno intenta buscar, el Estado intenta buscar incrementar la producción, ¿verdad? A un mayor nivel, a una mayor tasa rápida de crecimiento, debe utilizar la política fiscal, es decir, reducir el gasto público y aumentar los impuestos a los empresarios. Es decir, que el empresario, en la medida que gana más dinero, tendrá que pagar más impuestos. Por lo tanto, si aumenta la producción, quiere decir que el empresario tiene solvencia económica. Y si tiene solvencia económica, está generando ingresos. Y si está generando ingresos, debe pagar más impuestos, de manera que esos impuestos sean revertidos en el bienestar de la colectividad, de la población. Si el Estado necesita incrementar el empleo, es decir, elevar el nivel de empleo o bajar el nivel de desempleo involuntario, debe activar instrumentos de política monetaria, es decir, debe controlar la oferta monetaria que afecta a los tipos de interés, o sea, debe reducir el movimiento monetario, no debe crear más dinero. En el caso de Ecuador, la política monetaria está equilibrada puesto que la moneda es norteamericana. Ecuador, el Banco Central de Ecuador no tiene injerencia, no tiene dominio sobre la moneda norteamericana. Por lo tanto, la política monetaria en Ecuador no tiene ningún problema, porque aquí el control de la oferta monetaria, el control de las monedas y de los billetes son emitidos por los Estados Unidos. Ahora, cuando aquí observemos en la calle, en la economía, billetes de $50 y de $100, ahí sí tenemos que asustarnos porque eso indica que la inflación está aumentando. Mientras los billetes de mayor circulación sean de $20, no hay ningún problema. Pero cuando veamos billetes de 50 y de $100 gravitando en la economía, ahí sí tenemos que asustarnos, porque es un indicativo de un incremento de inflación y también un incremento del desempleo mayoritario. Aunque ahorita no hay mucho trabajo, pero al menos las personas pueden tener un desempleo involuntario. Y si el Estado busca la estabilidad del nivel de precio con libre mercado, debe actuar con la política de rentas. Por lo tanto, debe generar directrices sobre el salario de manera de no incrementar tanto los salarios para que no genere inflación y tampoco incrementar tanto los precios para que no genere desempleo. Quiere decir que si el Estado busca lograr una estabilidad del nivel de precio con libre mercado, no debe incrementar los sueldos y los salarios y tampoco debe incrementar los precios, porque eso generaría mucho más inflación. Por lo tanto, cada objetivo de la política económica del Estado debe tener sus instrumentos de actuación. Bien, estos son algunos conceptos que vamos a analizar principalmente en la unidad número 2. Sin embargo, es necesario definirlo. ¿A qué le llamamos Producto Interior Bruto o Producto Interno Bruto, también llamado Ingreso Nacional? Este indicador macroeconómico mide el valor de mercado de todos los bienes y servicios que se producen en un país durante un año. Quiere decir que cuando una nación produce bienes y servicios, ellos se miden a través del Producto Interno Bruto. La tasa de desempleo, como ya les había mencionado, que es la tasa de empleo, perdón, es la población activa entre 14 y 65 años y de las personas que están en capacidad de de producir bienes y servicios, ya sea en forma intelectual o en forma material. Y también cuando las personas están desempleadas, están buscando trabajo. Son personas en capacidad de trabajo, pero no tienen trabajo. También se refiere a la tasa de empleo. La tasa de inflación
Son variaciones en el nivel de precio de un año a otro, también se le conoce como inflación generalizada, y esa tasa de inflación se mide por un indicador que se llama índice de precio de consumo o IPC, que lo establece el Banco Central de cada nación. Son las principales variables macroeconómicas para lograr un éxito económico. Bien, esta es una pregunta que ustedes deben responder en la plataforma. Dice, conociendo los fines y factores productivos, económicos y el papel de la macroeconomía, ¿cómo considera usted que puede mejorar la economía ecuatoriana? Ese es un foro que se lo voy a dejar en la plataforma y lo pueden desarrollar ahorita hasta que termine la clase. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí o no? No, no hay duda, profesor. Ok. Bien, muchas gracias por su participación. Entonces, vamos a... Bien, son las 6:10. Quiere decir que tienen 50 minutos para que hagan ese foro en la plataforma. ¿Ok? Entonces yo voy a dejar de grabar y en 3 minutos ustedes entran a la plataforma, ¿sí? Para contestar esa pregunta que se la voy a dejar está en la plataforma. Yo voy a estar aquí por cualquier duda. Recuerda que tienen que profundizar en Internet. Bien. ¿Dudas, preguntas? ¿Sí o no? No, no hay, profesor. Ok. Profesor, Entonces, disculpe. dígame. ¿Ahí ya termina la clase o cuando volvemos a conectar? No. Yo sigo aquí, ustedes también. Lo único que ustedes van a contestar esa pregunta en el aula virtual hasta las 7 de la noche. ¿Ve? Yo sigo aquí y ustedes también. Ya, gracias. Pero ustedes van a contestar esa pregunta. En 3 minutos pueden entrar a la plataforma. ¿Oyeron? En 3 minutos. Voy a abrirla para mostrársela. No se retiren. Un segundito. Ya va. Bien. Un segundito. Bien, pongan atención. ¿Ve la pantalla? ¿La ven? Sí, Sí, sí. profesor, ahí. Ok, pongan atención. Aquí está la unidad número, aquí está la parte, la página general de la plataforma.
¿Qué se van a conseguir? La presentación mía como docente, el PEA, la planificación de la asignatura, la bibliografía, el modelo de carátula que les expliqué al principio de la clase, la norma de presentación de los informes, los criterios de evaluación y cómo se estructuran los informes, la norma de convivencia virtual. En la unidad 1 van a conseguir una carpeta en información, una carpeta con el contenido de estudio de la unidad. Aquí está todo el material de la unidad, conceptos de economía y macroeconomía, economía como ciencia social, un artículo científico, fundamentos de economía, otro artículo, la razón de ser de la macroeconomía, que son los modelos económicos, que lo vamos a ver en la próxima clase, cómo se construye un modelo macroeconómico, lo vamos a ver en la próxima clase, creación de un modelo macroeconómico y la variable macroeconómica, todo eso lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, eso está en la carpeta de la unidad 1. Actividad. Esta es la actividad que van a hacer ahorita, van a responder el foro, esta pregunta. ¿Ok? Aquí está. Conociendo los fines y factores productivos, económicos y el papel de la macroeconomía, que lo acabamos de analizar, ¿cómo considera usted que puede mejorar la economía ecuatoriana? Para ello, ustedes tienen, para ver, ajá, ok, aquí. Tienen hasta las 7 de la noche, son las 6:15. En 45 minutos pueden responder a esa pregunta. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Disculpe, profesor, tenemos que hacer un archivo en Word y subirlo ahí. Sí, hacerlo en Word, pasarlo a PDF y subirlo. O sea, toda información que suba a la plataforma debe ser en PDF, porque en Word no abre. Es muy pesado. Listo, profesor. Y aparte de eso, tenemos que No, ponerle el carátula o solo netamente la pregunta y lo no, subimos. solamente la pregunta. La carátula es para los informes de investigación, pero esta es una pregunta foro, más nada. Listo, profesor, gracias. Ok. Pues entonces ya pueden comenzar a responder. Gracias. Yo estoy por aquí. Cualquier duda, yo estoy aquí en la plataforma. ¿Oyeron? Recuerda que en cualquier momento puedo pasar la asistencia. Ahorita no la tengo. Daniel me la envió, pero no la he sacado. Pero para la próxima clase yo puedo generar interrogo durante la clase.
Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, dígame, Daniel. Profe, gracias por su gentileza y permitirme entrar a la clase, a pesar de que llegué tarde. No se Una preocupe. pregunta, ¿la clase va a Dígame. quedar grabada? Sí, por supuesto, esta clase queda grabada. Está grabándose, por supuesto. Hasta las 7 de la noche que terminamos. Ya, ¿cuándo estaría disponible para En volverla a ver 15 desde el inicio? minutos, luego de terminar la clase, yo la subo a la plataforma. Ok, gracias. A su orden, Daniel.
Profe, Ah, profe, dígame, Ángelo. profe, yo tengo un problema. ¿Será que le puedo hacer en una hoja y luego enviarle? Porque la computadora está aprendiendo como hace casi media hora y aún sale preparando Windows y no inicia. Ok, está bien, Ángelo. Ujú. Pero no se retire, no he verificado la asistencia.
Profesor, Dígame, los que ya enviamos, ¿continuamos en la clase o podemos salir? ya pueden salir. ¿Ya usted terminó, Cristian? Sí, Sí, ya puede retirarse. ahí escribí nuevamente mi asistencia, profesor, porque como yo Ok, colgué la llamada. bien, está muy bien. Quienes ingresaron tarde, coloquen la palabra presente hasta que tenga listado. Quienes terminaron pueden retirarse. Nos vemos Listo, el profesor. próximo viernes. Muchas Gracias. gracias. El próximo jueves, perdón. Muchas Listo. gracias. Pase bien. Hasta luego, Cristian. Profesor, ya acabé, ya me puedo retirar. Sí, Carmen, ya puede retirarse. Muchas gracias, Carmen. Ya, profe. Profe, yo también ya terminé, ¿me puedo retirar? Sí, Ginger. Gracias, Ginger. Listo, profesor, ya le envié. Gracias. Ok, Daniel, muchas gracias. Hasta luego. Listo, profesor, hasta luego, ya terminé la actividad. Tenga buen Hasta día. luego, Joseba. Gracias. Listo, profesor. También ya acabé la actividad. Bien, gracias, Rodrigo. Hasta luego. Profe, ya acabé mi actividad, ¿puedo retirarme? Sí, Erika, gracias. Hasta Ya, luego. muchas gracias, profe. Ok. ¿Qué es lo que dijo? Ángelo, ¿pudo resolver el problema? Ángelo. Profe, sí, estoy haciendo la mano porque no, la computadora sigue cargando ahí, no sé qué pasa. Ok, no hay problema. Sigue haciéndolo. Ahí le tomo y le subo, le hago PDF y ahí Sí, le subo a la plataforma. sí, está muy bien. ¿Cómo no?